Este domingo, 22 de octubre, los argentinos acudirán a las urnas para elegir al presidente y vicepresidente de la nación para el periodo 2023 a 2027. Se trata de una elección histórica, ya que por primera vez hay un candidato sin experiencia ni gestión pública que tiene chances reales de llegar a la Casa Rosada. El economista libertario Javier Milei, quien se impuso en las elecciones primarias, PASO, del 13 de agosto con el 29.86% de los votos, superando así a la coalición opositora Juntos por el Cambio, JXC, que obtuvo el 28% entre sus dos precandidatos, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. El oficialismo, representado por la Alianza Unión por la Patria, OP, quedó en tercer lugar con el 24.65% de los sufragios, siendo Sergio Massa el candidato más votado dentro de ese espacio. Los otros dos candidatos que superaron el umbral del 1.5% de los votos necesarios para competir en las generales son Juan Schiaretti, del Frente Hacemos por Nuestro País, HPNP, que alcanzó el 6.23%, y Miriam Bregman, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, FITU, que logró el 5.71%. Estos 5 aspirantes a ocupar el sillón de Rivadavia participaron de 2 debates presidenciales obligatorios los días 3 y 10 de octubre, donde expusieron sus propuestas y confrontaron sus visiones sobre distintos temas de interés nacional. En estos debates cada ciudadano ha elegido a su favorito, pero siendo objetivos podríamos decir que el candidato Javier Milei mostró superioridad en cuanto a brindar al ciudadano lo que realmente quería escuchar. En este video voy a presentarte un breve perfil de cada uno de estos candidatos, sus principales ejes de campaña, sus fortalezas y debilidades. Comencemos. Javier Milei es el candidato de La Libertad Avanza, LLA, el espacio político que se define como liberal en lo económico y libertario en lo social. Él tiene 52 años y es licenciado en Economía graduado de la Universidad de Belgrano. Se desempeña como consultor económico y financiero, profesor universitario y conferencista. Desde 2021, ocupa el cargo de diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tras haber sido elegido en las elecciones legislativas de ese mismo año. Milei se hizo conocido por sus intervenciones mediáticas, donde suele criticar duramente al gobierno, al kirchnerismo, al peronismo, al socialismo y a cualquier forma de intervención estatal en la economía. Sus discursos suelen estar cargados de ironía, sarcasmo y provocación, lo que le ha valido tanto adeptos como detractores. Su estilo confrontativo y desafiante también se ha manifestado en sus cruces con otros candidatos durante los debates presidenciales. El plan de gobierno publicado por LLA contiene distintos ejes temáticos: reforma del Estado, reformas económicas, capital humano, reformas de seguridad, política de defensa e infraestructura. Cada uno de esos apartados contiene una serie de propuestas y medidas que tomaría Milei en caso de ser elegido presidente. Entre otros aspectos, el candidato libertario propone reducir ministerios para tener un gobierno con solo 8, economía, justicia, interior, seguridad, defensa, relaciones exteriores, infraestructura y capital humano. Eliminar las jefaturas de gabinete y equipos de análisis de políticas públicas de todas las áreas, privilegios como seguridad y choferes, y poner en funcionamiento el sector de control de gastos, entre otras medidas de ajuste. Avanzar con el cierre o privatización de todas las empresas públicas, TELAM, TV Pública, INCA e INADI, entre otros organismos. Reducción del gasto público. Aspiramos a reducir gastos por 15% del PBI, afirma el plan de gobierno. Reducción de impuestos. La propuesta de LLA señala que, una vez reducido el gasto público, buscarán eliminar el 90% de los impuestos actuales. Modernización laboral. Busca implementar el sistema implementado por la UOCRA con un esquema de seguros de desempleo. Este modelo permitirá que los 8 millones de argentinos que se encuentran fuera del sistema puedan incorporar al mismo con todos los beneficios que ello implica, sostiene el plan de gobierno. Reforma monetaria. Asegura que avanzará con su plan para eliminar el Banco Central para terminar con la inflación para siempre. Dentro de esas reformas económicas no menciona la palabra dolarización, una de las más repetidas durante las intervenciones mediáticas de Milei. Las fortalezas de Milei radican en su capacidad para captar el voto joven, descontento y antipolítico, que busca un cambio radical en el modelo económico y social del país. Su discurso directo, sin filtros ni corrección política, lo ha convertido en un fenómeno mediático y viral que le ha permitido llegar a amplios sectores de la población. Su propuesta liberal y libertaria representa una alternativa novedosa y disruptiva en el escenario político argentino, que ha estado dominado por el peronismo y sus variantes desde hace décadas.
Las debilidades de Milei son su falta de experiencia y gestión pública, su escaso conocimiento y propuestas sobre temas que no sean económicos, su personalidad polémica y conflictiva, que le ha generado rechazo y resistencia en algunos sectores. Su propuesta liberal y libertaria también implica un alto costo social y político, que podría generar una fuerte oposición y resistencia por parte de algún sector del país. Sergio Massa es el candidato de Frente Renovador, FR, el espacio político que se define como peronista, federalista y progresista. Él tiene 50 años y es abogado graduado de la Universidad de Belgrano. Se desempeña como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires desde 2017, tras haber sido elegido en las elecciones legislativas de ese mismo año. Massa se hizo conocido por su rol como jefe de gabinete de ministros durante el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, cargo que ocupó entre 2008 y 2009. Luego se alejó del kirchnerismo y fundó su propio partido, el FR, con el que se presentó como candidato a diputado nacional en 2013 y a presidente en 2015, obteniendo el tercer puesto en ambas ocasiones. En 2019, se sumó al Frente de Todos, la coalición opositora que llevó a Alberto Fernández a la presidencia, y fue elegido nuevamente como diputado nacional. El plan de gobierno publicado por FR contiene distintos ejes temáticos: desarrollo productivo, seguridad ciudadana, educación y cultura, salud y ambiente, justicia e institucionalidad, integración regional y política exterior. Cada uno de esos apartados contiene una serie de propuestas y medidas que tomaría Massa en caso de ser elegido presidente. Entre otros aspectos, el candidato renovador propone crear un Ministerio de Desarrollo Productivo para impulsar la reactivación económica, la generación de empleo y la competitividad. Fortalecer la seguridad ciudadana con más policías capacitados, equipados y controlados, más cámaras y botones antipánico, más fiscalías especializadas y más cárceles. Mejorar la calidad educativa con más inversión en infraestructura, conectividad, capacitación docente y becas. Garantizar el acceso universal a la salud con más hospitales, médicos, medicamentos y vacunas. Reformar el sistema judicial para garantizar la independencia, la transparencia, la celeridad y la eficacia. Fortalecer la institucionalidad democrática con más participación ciudadana, más federalismo y más equidad de género. Promover la integración regional y la política exterior con una visión estratégica, pragmática y multilateral. Las fortalezas de Massa radican en su trayectoria política y su capacidad para construir consensos y alianzas con distintos sectores. Su discurso moderado y equilibrado lo ha convertido en un referente del peronismo no kirchnerista, que busca una alternativa al gobierno actual y al macrismo. Su propuesta peronista, federalista y progresista es lo que propone. Las debilidades de Massa son su falta de carisma y liderazgo, su escaso reconocimiento y apoyo popular, su ambigüedad e inconsistencia ideológica, que le ha generado críticas y desconfianza en muchos sectores. Su propuesta peronista, federalista y progresista también implica un alto grado de continuidad y moderación, que podría generar una falta de entusiasmo y movilización por parte de los sectores más descontentos y exigentes. Patricia Bullrich es la candidata de Juntos por el Cambio, JXC, la coalición opositora que se formó en 2015 como Cambiemos y que agrupa a distintos partidos políticos de centro-derecha. Ella tiene 67 años y es doctora en Ciencia Política por la Universidad de San Martín, UNSAM. Se desempeña como presidenta del partido Propuesta Republicana, PRO, desde 2020 y como diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde 2017. Bullrich tiene una larga y diversa trayectoria política que comenzó en su juventud cuando se afilió a la Juventud Peronista, la rama juvenil del movimiento peronista. Luego se vinculó con la organización guerrillera Montoneros, de la que se alejó tras el golpe de Estado de 1976 que instauró la dictadura militar. Durante los años 80 y 90 fue parte del Partido Justicialista, PJ, y apoyó al gobierno de Carlos Menem, del que fue funcionaria. En 1996, fundó su propio partido, Nueva Dirigencia, con el que se acercó al Frente País Solidario, FREPASO, una alianza de centro-izquierda. En 1999, integró el gobierno de la alianza, encabezado por Fernando de la Rúa, como secretaria de Política Criminal y luego como ministra de Trabajo y de Seguridad Social. Tras la crisis económica y social de 2001, renunció a su cargo y se alejó del oficialismo. En 2003, creó otro partido, Unión por la Libertad, UPL, con el que se presentó como candidata a jefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, obteniendo el cuarto puesto. En 2007, se alió con Elisa Carrió y la Coalición Cívica y fue elegida diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires.
En 2011, renovó su banca y se convirtió en una de las principales referentes opositoras al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En 2015, se sumó al Frente Cambiemos, liderado por Mauricio Macri, y fue designada como ministra de Seguridad de la Nación. Durante su gestión, implementó una política de mano dura contra el delito y el narcotráfico, que le valió el apoyo de algunos sectores y el rechazo de otros. En 2019, dejó su cargo tras la derrota electoral de Macri frente a Alberto Fernández. El plan de gobierno publicado por JXC contiene distintos ejes temáticos: desarrollo económico y social, seguridad y justicia, educación y salud, ambiente y energía, institucionalidad y transparencia, política exterior e integración regional. Cada uno de esos apartados contiene una serie de propuestas y medidas que tomaría Bullrich en caso de ser elegida presidenta. Entre otros aspectos, la candidata opositora propone reactivar la economía con un plan integral que incluya una reforma tributaria para bajar los impuestos, una reforma laboral para generar empleo formal y una reforma previsional para garantizar las jubilaciones. Fortalecer la seguridad y la justicia con una mayor presencia policial en las calles, una mayor coordinación entre las fuerzas federales y provinciales, una mayor protección a las víctimas del delito y una mayor independencia y eficiencia del Poder Judicial. Mejorar la educación y la salud con una mayor inversión en infraestructura, tecnología, capacitación docente y programas educativos, con una mayor prevención y atención primaria en salud, con una mayor cobertura y calidad en el sistema público, y con una mayor articulación entre el sector público y privado. Preservar el ambiente y la energía con una política ambiental basada en el desarrollo sostenible, el cuidado de los recursos naturales, la promoción de las energías renovables y la mitigación del cambio climático. Fortalecer la institucionalidad y la transparencia con una reforma política que incluya el voto electrónico, la boleta única, el fin de las reelecciones indefinidas y la eliminación de los fueros parlamentarios, con una mayor participación ciudadana y control social, y con una mayor rendición de cuentas y lucha contra la corrupción. Promover la política exterior y la integración regional con una visión pragmática, abierta y diversificada, que busque fortalecer los lazos con los países de la región, con los socios estratégicos y con los organismos multilaterales. Las fortalezas de Bullrich radican en su experiencia política y su capacidad para liderar el espacio opositor. Su discurso firme y claro la ha convertido en una referente del ala más dura de JXC, que busca confrontar con el gobierno actual y recuperar el poder. Las debilidades de Bullrich son su imagen negativa y su falta de consenso en amplios sectores de la sociedad. Su gestión como ministra de Seguridad fue cuestionada por su responsabilidad en casos como la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel, el operativo fallido en el que murieron 4 policías y el exministro de Seguridad bonaerense Carlos Rucauf, y la represión a manifestantes en distintas protestas sociales. Su propuesta de centro-derecha también implica un alto riesgo de profundizar la polarización y la grieta que divide al país. Juan Schiaretti es el candidato de Hacemos por Nuestro País, HNP, el espacio político que se define como peronista, federalista y progresista. Él tiene 74 años y es contador público graduado de la Universidad Nacional de Córdoba. Se desempeña como gobernador de la provincia de Córdoba desde 2015, cargo que ya había ejercido entre 2007 y 2011. Schiaretti se hizo conocido por su rol como secretario de Industria y Comercio de la Nación durante el gobierno de Carlos Menem y como ministro de Producción y Finanzas y vicegobernador de Córdoba durante la gestión de José Manuel de la Sota, con quien fundó la Alianza Unión por Córdoba, luego llamada Hacemos Unidos por Córdoba. Su perfil federalista, antikirchnerista y dialoguista lo ha convertido en un referente del peronismo no kirchnerista, que busca una alternativa al gobierno actual y al macrismo. El plan de gobierno publicado por HNP contiene distintos ejes temáticos: desarrollo productivo, seguridad ciudadana, educación y cultura, salud y ambiente, justicia e institucionalidad, integración regional y política exterior. Cada uno de esos apartados contiene una serie de propuestas y medidas que tomaría Schiaretti en caso de ser elegido presidente. Entre otros aspectos, el candidato renovador propone crear un fondo de garantía para las pymes que les permita acceder al crédito y a la inversión productiva. Implementar un plan de infraestructura vial, ferroviaria, aeroportuaria y energética que conecte a las distintas regiones del país y mejore la competitividad. Establecer un sistema de becas universitarias y terciarias que incentive la formación de profesionales en áreas estratégicas para el desarrollo nacional. Crear un Consejo Federal de Seguridad que articule las políticas de prevención y combate del delito entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales.
Promover una reforma constitucional que incorpore los derechos sociales, ambientales y de las minorías, y que establezca un sistema semipresidencialista, con un presidente elegido por el pueblo y un primer ministro designado por el Congreso. Las fortalezas de Schiaretti radican en una amplia experiencia política y una gestión exitosa como gobernador de Córdoba, una de las provincias más importantes del país. Su perfil federalista, que defiende los intereses y las autonomías de las provincias frente al centralismo del gobierno nacional. Tiene un discurso moderado y dialoguista que busca generar consensos y alianzas con distintos sectores políticos, sociales y económicos. Las debilidades de Schiaretti son su escaso reconocimiento y apoyo electoral, que lo ubica en una posición desventajosa frente a los candidatos más polarizantes y mediáticos. Tiene una propuesta peronista, federalista y progresista, que implica un alto grado de continuidad y moderación, que podría generar una falta de entusiasmo y expectativa por parte de los sectores más descontentos y exigentes. Miriam Bregman es la candidata de Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Unidad, FITU, el espacio político que se define como socialista, anticapitalista y feminista. Ella tiene 51 años y es abogada graduada de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde 2021, tras haber sido elegida en las elecciones legislativas de ese mismo año. Bregman se hizo conocida por su rol como abogada querellante en múltiples juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar y por su defensa de los derechos humanos, laborales y de las mujeres. Fue una de las representantes legales de Jorge Julio López, testigo desaparecido en 2006 luego de declarar contra el genocida Miguel Echecolatz. Su perfil combativo y crítico la ha convertido en una referente del trotskismo y del movimiento de mujeres. Las debilidades de Schiaretti son su escaso reconocimiento y apoyo electoral, que lo ubica en una posición desventajosa frente a los candidatos más polarizantes y mediáticos. Tiene una propuesta peronista, federalista y progresista, que implica un alto grado de continuidad y moderación, que podría generar una falta de entusiasmo y expectativa por parte de los sectores más descontentos y exigentes. El plan de gobierno publicado por FITU contiene distintos ejes temáticos: ruptura con el FMI y el pago de la deuda externa, nacionalización de los recursos estratégicos, reforma tributaria progresiva, plan de emergencia sanitaria y social, defensa del salario y el empleo, democratización del Estado y las Fuerzas Armadas, legalización del aborto y separación de la Iglesia del Estado. Cada uno de esos apartados contiene una serie de propuestas y medidas que tomaría Bregman en caso de ser elegida presidenta. Entre otros aspectos, la candidata socialista propone declarar el cese inmediato del pago e investigación de la deuda externa y destinar esos fondos a un plan integral de salud, educación, vivienda y trabajo. Nacionalizar bajo control obrero los sectores estratégicos de la economía, como el petróleo, el gas, la minería, la banca, el comercio exterior y los servicios públicos. Establecer un impuesto a las grandes fortunas, a las ganancias empresariales y a las rentas financieras para financiar un aumento salarial acorde a la canasta familiar y una jubilación mínima equivalente al salario mínimo. Implementar un plan de emergencia sanitaria y social que garantice el acceso universal a la salud, la educación, la alimentación y la vivienda digna para todos los sectores populares. Prohibir los despidos y suspensiones por ley, repartir las horas de trabajo sin afectar el salario, establecer un salario mínimo igual a la canasta familiar y garantizar la libertad sindical y el derecho a huelga. Disolver los organismos represivos del Estado, como la AFI, la Gendarmería y la Prefectura, y poner en juicio y castigo a los responsables de la represión y el espionaje ilegal. Legalizar el aborto libre, seguro y gratuito en el sistema público de salud, garantizar la educación sexual integral y laica en todos los niveles educativos, separar definitivamente la Iglesia del Estado y reconocer los derechos de los colectivos minoritarios. La fortaleza de Bregman radica en el enfoque que tiene, ya que se dirige a un público específico, los socialistas y comunistas, así que puede que en ese público ella tenga éxito, pero solo en ese público. Su propuesta socialista, anticapitalista y feminista es a lo que ella apuesta y es lo que representa. Las debilidades de Bregman son su falta de representatividad electoral y su dificultad para ampliar su base social más allá del activismo militante. Su gestión como diputada nacional ha sido cuestionada por su escasa producción legislativa y su ausentismo en algunas sesiones clave. Su propuesta socialista, anticapitalista y feminista también implica un alto grado de ruptura e inestabilidad, que podría generar una fuerte reacción por parte de los sectores dominantes y conservadores. Ahora que ya han escuchado el perfil de cada uno de los candidatos, ¿quién crees que gane?
Yo pienso que Milei tiene muchas chances de ganar, pero al parecer hay personas que también están votando por Massa, por lo que ellos dos podrían quedar en segunda vuelta. Eso es todo por este video. Si te ha gustado, por favor dale like y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.